Cartagrafías. Viajes por correspondencia. Con Laura Piñero. Arrancamos una nueva entrega de Cartagrafías que hoy pretende ser un homenaje a los inmigrantes, al emigrante, a esas personas que salen o llegan a un nuevo país para establecerse por diferentes motivos: económico, político, humanitario, familiar o de desarrollo profesional. La migración es una respuesta humana ante la necesidad de sobrevivir, crecer o vivir con dignidad. A veces es una decisión voluntaria, otras una salida forzada por la urgencia o la desesperación. Tengo que hacer un rosario con tu diente de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. En este especial recorreremos el mundo para escuchar las voces de los que iniciaron vida en un nuevo destino, de tiempos pasados a la actualidad. Y lo haremos también para recordar, como decíamos hace unos días con la escritora Noemí Sabugal, que quienes ahora rechazan la inmigración deberían mirar atrás y recordar nuestro propio pasado migratorio. Pues mira, en algún momento del libro lo digo, ¿no? Siempre se piensa en el migrante, a lo mejor en el senegalés que lleva 20 años en España, pero nunca en la hija que está en Londres, ¿no? Utilizan el odio, lo fomentan, lo instrumentalizan, utilizan el miedo, que siempre es un recurso fácil porque va a las tripas, se olvida todo, ¿no? O sea, se olvida el abuelo que fue a Cuba, que cuando fuimos, por ejemplo, a Alemania o fuimos a Suiza, pues nosotros fuimos los rechazados, ¿no? Entonces, el vernos en la piel del otro no es tan difícil, pero hay quien no lo quiere mirar. La migración forma parte de nuestra historia familiar, incluso cuando no la recordamos. Lo vemos en el documental Indianos de Azúcar, que aborda la emigración asturiana a Australia durante las décadas de los 60 y 70. Tenía 25 años y quería conocer el mundo y me dijo, hombre, donde creo que es fácil irse es en Australia. Fui para la embajada de Australia y... O La Tierra Llama, sobre la inmigración a Cuba, narrada por varias mujeres de origen vasco. Viajaban dos barcos, el Comillas y el Magallanes. Y en el barco veníamos protegidas porque tenía un marinero de Bilbao, de puro Bilbao vivía él. Se apellidaba Marino. Las migraciones han forjado identidades, países y culturas. A través de sus historias, de sus cartas, nos adentramos en relatos de superación, de sueños cumplidos, sueños rotos y en las realidades sociales y políticas de otros periodos históricos. Al final del programa charlaremos con Bachir Sam, un joven nacido en España que emigró a Senegal en busca de sus raíces y narra su experiencia en el libro El viaje al revés. Pero para empezar, vamos a abrir una caja de hojalata que nos llegó hace unos meses a la redacción e iniciamos el viaje en Estados Unidos. La caja contiene la historia de miles de españoles que emigraron a este país hace décadas, de un proyecto llamado Emigrantes Invisibles, que rescata las vivencias de estos hombres y mujeres entre 1868 a 1943, y de una exposición itinerante de la Fundación Consejo de España-Estados Unidos que ha llevado estas historias a ambos lados del Atlántico. Este trabajo es fruto de más de una década de investigación de James D. Fernández, catedrático de la Universidad de Nueva York y nieto de inmigrantes asturianos, y del periodista Luis Argeo, también con raíces familiares migrantes. Bueno, el proyecto surge desde el deseo, desde el ánimo de conocer un poco más un episodio histórico que creemos que no ha sido suficientemente divulgado, ni ha quedado como invisibilizado, ¿no? Como nosotros no podemos viajar en el tiempo atrás todavía, pues lo que hacemos es acercarnos a ese momento a través de lo que aquellos emigrantes dejaron a sus hijos, nietos, en forma de legado, fotografías, cartas, documentos de viaje
que en algunos casos todavía saben interpretar, pero que el implacable paso del tiempo está haciendo que sea cada vez más difícil poder conservarlos. Movidos por el deseo de preservar la memoria de sus antepasados, recorrieron 15 estados del país visitando hogares de descendientes, tocando puertas, escuchando historias y recopilando documentos, fotografías y objetos que normalmente quedan fuera de los grandes relatos oficiales. Querían y quieren reivindicar el valor de ese archivo cotidiano, de esa memoria familiar que ha sobrevivido al olvido porque ha pasado de mano en mano, de generación en generación, aunque casi siempre desde el silencio. Querido padre, tengo en mi poder su carta con fecha 20 de abril y con ella su retrato, el cual me dio tristeza porque me pareció muy desfigurado. Lamentamos mucho de su situación. No tenía pensado ir todavía a España, pero en vista que José no le presta ayuda ninguna, tendré que hacerlo. Por usted lo haré. Aquí el trabajo da unos 5 pesos y en España parece que cada vez está peor. Mi cuñado Genaro me pidió 50 pesos para comprar 2 gatos para criarlos hasta que se hacen güeyes y se los voy a mandar. Me dice que pagará los réditos. Yo no voy a negárselos porque me gusta que la familia prospere si es posible, aunque quisiera que fuesen formales. Yo, si tengo 4 centavos, es porque me costaron sudor y sacrificios. Contésteme pronto. In these realms of love, ooh, by something blunt, ooh, by avalanche, ooh, by powder, ooh, for his greed, ooh, for his hunger, and who shall I say? La carta que acabamos de escuchar se envió desde Maryland a España en 1920. Nuestro país, en ese momento, estaba sumido en una profunda crisis social, política y de escasez de recursos por la Primera Guerra Mundial. Y en este contexto, Estados Unidos representaba una tierra de promesas y una patria temporal hasta que se pudiera organizar el regreso. En las cartas y fotografías que se han recuperado, vemos cómo, tras superar una primera etapa de adaptación, comenzaban a disfrutar de pequeños momentos de ocio o se enfrentaban a choques culturales, y cómo se esforzaban por mantener el vínculo con España por carta. Se asentaron en lugares tan diversos como Nueva York, Tampa, San Luis, en California, en Ohio, hasta en Hawái. Ni siquiera lo elegían. Muchas veces subían a los barcos sin saber dónde iban a acabar. Algunos sí que fueron como mano de obra cualificada, caso de los pastores vascos o aragoneses, cántabros que fueron a cortar mármol y granito a las canteras de Nueva Inglaterra. The summer wind came blowing in from across the sea. Nueva York, 24 de junio de 1919. Estuve en una de las varias playas que tiene Nueva York, y es 4 o 5 veces la de San Lorenzo. Entré en uno de los diferentes lugares de recreo y me he pasado todo el día en él y no acabé de verlo. Figúrate lo grande que será. ¿Cómo alegran las playas estas americanitas? Ríen, saltan, charlan con gracia, sin mohínes aliñados. En fin, las americanas no son como las pintan. Tienen sal, gracia, son alegres y reidoras, cual pudiera serlo una mujer española. Ahora, no tienen tanta alma como las nuestras. Like painting kites, those days and nights went flying by. Pero la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista complicaron seriamente los planes de regreso. La mayoría de estos inmigrantes mantuvieron su lealtad a la Segunda República. Cuando España quedó bajo el régimen de Franco, muchos comprendieron que tal vez nunca volverían a casa. Y entre todas las historias recogidas, destaca una en particular que conmovió al investigador James D. Fernández, de un niño español que acabó destacando en el mundo del fútbol. Si tuviera que quedarme con una, hacerla emblemática, es la que hemos llevado a póster de la exposición, en la que se ve al niño Prudencio García sosteniendo una bandera estadounidense sin saber realmente muy bien dónde está. En esa postal él mismo escribió
a mano un mensaje para enviar a su hermano, que todavía no estaba con ellos, que es muy emocionante. Luego este niño Prudencio acabaría siendo una figura primordial en la comunidad de San Luis, Missouri, para cohesionarlos en torno al fútbol. Él acabaría siendo un árbitro, el primer árbitro estadounidense en participar en un campeonato internacional en el Mundial de Brasil 1950, donde tuvo que además servir de juez de línea en el famoso España-Suecia. Hoy es uno de los españoles que está en el Hall of Fame del fútbol estadounidense. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. La caja puede adquirirse en la web Inmigrantes Invisibles e incluye también 14 postales con relatos de ficción firmados por Carmen Uribe, Manuel Vilas o María Dueñas, que destacan el valor de este trabajo. Un proyecto que, como nos explica Luis Argeo, debería conocer el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Yo a Trump le invitaría a que visitara nuestra exposición en Tampa. Allí vería un espejo en el que reflejar la historia de su abuelo inmigrante y comprendería que esto es una cuestión de todos los tiempos y de todos los lugares. Siempre ha habido personas, y las seguirá habiendo, que cuando no encuentran ese bienestar o se les niega ese bienestar en sus lugares de origen, si tienen la oportunidad de moverse, van a ir a aquellos lugares donde creen que van a poder encontrarla. Querido Regino, ya estamos en casa después de un viaje que permanecerá en nuestra mente mientras vivamos. Al reflejar bien las experiencias que hemos tenido, pienso que a pesar de lo duro que fue el decirte adiós, me siento contento de haber podido vivir para volver a verte. Ojalá que tu suerte cambie, y perdona que te diga que tú tienes que poner algo de tu parte. Te encontré demasiado desilusionado de todo, y yo te digo por propia experiencia que tenemos que luchar para vencer, y has de tener un cambio que traiga consigo lo que tú te mereces, pues siempre fuiste trabajador e inteligente, y con estas buenas cualidades se llega a vencer los contratiempos. Recibe un fuerte abrazo de este amigo que sabes que te quiere. El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor, y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Resulta paradójico que Estados Unidos, un país construido de generaciones de inmigrantes, sea ahora de los más restrictivos en este sentido, y que precisamente con el gobierno actual los emigrantes tengan miedo a recibir determinadas cartas de la administración. Nos lo cuenta Sara Canals, corresponsal en Estados Unidos. Son varias las cartas o correos electrónicos con las que la Casa Blanca lleva a cabo su plan para deportar de forma masiva. Por ejemplo, en algunos estados, varios menores no acompañados han recibido un documento, una notificación, donde les ordenan que se vayan del país. Empieza así: es hora de que abandone los Estados Unidos. Actualmente se encuentra en el país porque el Departamento de Seguridad Nacional le concedió una admisión condicional por un periodo limitado, pero este departamento está ejerciendo su discreción para darla por terminada. Acto seguido amenaza al remitente con acciones legales, desde multas, sanciones, juicios o la expulsión, y en el último párrafo pues sube el tono y lo hacen así. Repetimos: este departamento ha cancelado su admisión condicional. No intente permanecer ilegalmente en Estados Unidos porque el gobierno federal lo encontrará. Una carta similar es la que han recibido los migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, a quienes el presidente Biden les concedió un estatus de protección humanitaria que Trump, al llegar a la Casa Blanca, ordenó eliminar. El documento dice lo siguiente: a partir de la fecha de finalización de su libertad condicional, puede ser objeto de expulsión acelerada.
inesperada. Y luego, otra estrategia de esta administración para fomentar la deportación ha sido a través de un incentivo económico, ofreciendo $1.000 a quienes se vayan por su cuenta. No lo hacen vía carta, pero sí en su página web difundiendo el siguiente mensaje: los extranjeros ilegales que se registren para autodeportarse a través de nuestra aplicación móvil recibirán viaje gratuito, un bono de salida de $1.000 y la condonación de cualquier multa por no haber salido del país. Hace unos días se hizo viral el relato de una madre que contaba cómo su hijo había recibido una carta de despedida de una niña migrante que tenía miedo de ser deportada en cualquier momento. Encontré una carta en el pantalón de mi hijo, de una compañera de la escuela. Es increíble cómo los niños tienen miedo a ustedes. Lo que esta niña le está diciendo aquí a mi hijo. Sí, estoy llorando porque es muy doloroso ver cómo esta niña se despide de mi hijo y dice que no duerme en las noches pensando que se la va a llevar ICE, que se la va a llevar migración de la escuela. ¡Nueva York! Las protestas contra estas políticas de Trump aumentan dentro y fuera de sus fronteras. Estamos escuchando la canción Nueva York de Bad Bunny, cuyo videoclip incluye un mensaje con la voz ficticia del presidente. Pide disculpas a los inmigrantes y recuerda que el país no es nada sin ellos. I want to apologize to the immigrants in America. I'm in the United States. I know America is the whole continent. I want to say that this country is... El artista, de hecho, aparece dentro de la Estatua de la Libertad, el primer símbolo de esperanza y oportunidades que recibía a los inmigrantes tras un largo y difícil viaje. La contemplaban en silencio durante las largas horas que duraban los controles médicos y legales en la que era la aduana de la ciudad, situada en la isla de Ellis. Con el paso del tiempo, este lugar cayó en desuso, pero hoy, gracias al esfuerzo de los descendientes de aquellos inmigrantes, se ha convertido en un museo dedicado a preservar la memoria migrante del país. Querida señora, me complace saludarla en su centenario. La vi por primera vez en la noche del 4 de mayo de 1909, desde la cubierta del barco de inmigrantes que me trajo desde Noruega. Me preguntaba, mientras la observaba y veía las luces en todas direcciones, ¿qué me va a pasar en esta vasta y nueva tierra de América? Pero me dio valor al ver que estaba allí de pie, con la antorcha en su mano, señalando hacia el cielo y diciéndome, como le ha dicho a millones de personas: eres bienvenido a esta nueva tierra. Te daré la oportunidad de trabajar, progresar y hacer una buena vida. Mantuvo su palabra. Me dio la oportunidad de continuar mi educación en una de las grandes universidades y he tenido el privilegio de servir a mi país durante muchos años. Y ahora, a la edad de 96 años, le expreso mi sincero agradecimiento. Que aún siga allí, dando la bienvenida a peregrinos de tierras extranjeras que vienen en busca de libertad y justicia en esta gran tierra. En el barro a construir sueños lejanos, mirando al cielo por la noche, contando estrellas e historias, contando veranos. Por otro lado, la Universidad de Almería, en Identidad de Andalucía en la Edad Moderna, nos habla de las cartas que enviaron los primeros españoles que emigraron a América durante el proceso de colonización en el siglo XVI. En su mayoría se separaban de sus familias por primera vez. Según explica la investigadora Amelia Almorza, era frecuente que los españoles enviaran cartas a la península, muchas administrativas, para conseguir derechos en el nuevo continente y otras privadas a mercaderes o familias. Se conservan en el Archivo General de Indias dentro de las licencias de pasajeros que debían presentarse para poder conseguir los permisos de viaje.
La correspondencia privada circulaba fundamentalmente a través de intermediarios. Como ejemplo, vamos a escuchar esta carta de Juan Cabeza de Vaca, instalado en México en 1594. Está en el libro de Enrique Ote, Cartas privadas de migrantes a Indias. Hermana mía, recibí una carta vuestra en la primera semana del mes de abril de este año de 1594, y fue la primera que he recibido desde que salí de esa tierra. Me dio mucha alegría saber que gozan de buena salud, tú, los niños, nuestra hermana, María de Cantalejos, y todos los demás a quienes queremos y debemos aprecio. En la carta que me enviasteis, se da a entender que no habéis recibido ninguna mía, aunque ya he escrito 3 veces antes de esta. Y con esta suman 4. Hace un año envié cartas con Juan Lorenzo, pero no llegaron a España, porque cuando él llegó a La Habana, la flota ya había partido. Le entregué 100 pesos de plata en monedas de 8 reales y un poder mío, con el fin de que pudiera representarme y llevaros a esta tierra. Me habría dado gran alegría, porque bien sé las necesidades que se pasan ahí, y Dios sabe que, si pudiera, yo mismo habría ido a buscaros. El que yo regrese a esa tierra parece difícil, por lo que quería mejor que os prepararais para venir con Juan Lorenzo o con quien él designe. Las mujeres honradas viajan con honra, tanto al venir como al regresar. Si María de Cantalejos desea venir, yo cubriré todos los gastos del viaje, incluyendo su transporte. También digo a mi hermana María de Cantalejos que, si mi esposa ha salido ya de esa tierra rumbo a esta, que venga con Juan Lorenzo de Silva o con quien le resulte más conveniente, pues yo me haré cargo de todos los gastos que tenga o acuerde. En esta tierra no se conoce el hambre. Se cosechan trigo y maíz 2 veces al año. Hay todas las frutas de Castilla y muchas más propias de aquí. No se echa de menos a España, y la gente pobre vive mejor aquí que allá, pues mandan y no trabajan personalmente y siempre andan a caballo. Me apena que nuestros hermanos hayan sido tan indecisos, pues otros vienen sin un solo real, y aún así logran establecerse aquí. A nuestras hermanas, Juan Cabeza de Vaca y Francisca, les beso las manos, y lo mismo a todas las personas a quienes debo respeto y cariño. No digo más, sino que nuestro Señor os guarde en su protección. Escrita en la Ciudad de México, a 24 días del mes de abril de 1594. Ahora nos vamos a ir hasta Argentina para conocer otro proyecto de Inmigrantes y Cartas. Recordemos que este país recibió entre 1881 y 1914 a 1,4 millones de inmigrantes españoles. Y en décadas posteriores, otros tantos emigraron huyendo de la pobreza o de la dictadura de Franco. El Centro Cultural de España en Buenos Aires y el Centro de Documentación Epistolar de Argentina han puesto en marcha un océano de cartas destinado a preservar la memoria de estas personas. Han recuperado más de 10.000 testimonios y a través de su página cualquiera puede enviar cartas de sus antepasados. Sofía, yo, el abuelo Luis, nací en un pueblo de Asturias que se llama La Granda. Es un pueblo rural, de 20 casas más o menos, y está rodeado de altas montañas, menos por un lado que está el mar, y queda a 1 kilómetro de nuestra casa. Es así que tenemos montañas, ríos y mar. Acerca del trabajo en la fábrica os diré que va bastante bien. Les han aumentado los sueldos y a Santiago y Alberto les han subido la categoría. Ya son jefes los dos, Santiago del control de calidad y Alberto jefe de almacén. Fueron tiempos muy duros para nosotros. Mis papás no tenían dinero para comprarnos comida, pues una temporada que se combatía en nuestro pueblo, tuvimos que abandonar la casa. Mi papá puso un colchón que era de hojas de maíz. Espero que cuando vengas aprenderás pronto la forma de hablar de acá y cantarás algún tango arrabalero o alguna samba criolla. Y ahora digo criolla, vos me preguntabas lo que es una cena a lo criollo. Se trata de hacer un asado de carne de vaca o ternera, 8 o 10 kilos, cortada especialmente para eso. Se cuelga de un palo de hierro clavado en el suelo para que la carne quede jugosa y bien asada.
Explican sus responsables que se trata de un patrimonio muy frágil que si no se protege puede desaparecer. Además, tienen un apartado dedicado a ficciones inspiradas en cartas. Hay películas, novelas y hasta un libro de poemas. Y no todo es pasado. En el archivo también recopilan historias de argentinos que emigran en la actualidad a países como España en busca de un futuro mejor, como en el caso de María Laura. Gracias por este último año tan difícil para mí, por haberme ayudado a sobrellevar tantos miedos y tanta angustia. Espero poder contarte pronto que ya no me acuerdo de ellos. Disfruta de tu nieta y de las pequeñas cotidianidades que hacen que la vida sea así, linda. Y mira mucho el cielo y las estrellas, que a pesar de las distancias, a ambas nos cobijan. Y en el archivo histórico del portal educativo oficial del Estado argentino hay otra colección interesante de cartas de inmigrantes europeos que llegaron a Argentina a principios del siglo XX, como esta de Roberto Pairó, que narra las duras condiciones del viaje en barco. A bordo del Pelagus, 14 de diciembre de 1903. Mi querido amigo, mañana, por fin, vamos a desembarcar con 2 días de atraso, y entonces echaré al correo esta primera carta que te escribo. Todavía bajo la impresión de terribles emociones. Mi pasaje de tercera me dio un sitio entre 450 pobres diablos como yo, que llenan el entrepuente convirtiéndolo en una especie de plaza de aldea en día de mercado. Pero sin aire, ni luz, ni alegría. Está rebosando de hombres, mujeres, niños, en revuelta confusión, que hablan todos los idiomas, exhalan todos los olores, visten todos los harapos. No te puedes imaginar lo que una persona medianamente educada, por mucho que sea la amplitud de su espíritu, padece en lo físico y lo moral durante uno de estos viajes dolorosos y deprimentes. Mis compañeros mismos, aunque en su mayoría hechos a la miseria, se sienten rebajados de su dignidad de hombres y se rebelan instintiva e inconscientemente contra ello, manifestando la protesta con su irritabilidad y mal humor. En los primeros días yo no podía estar sino en el puente, echado de bruces sobre la borda, mirando el mar, bebiendo a la buena brisa del océano hasta que la fatiga me obligaba a ir a acostarme abajo, en aquellas mazmorras de madera en que las camas parecen oscuros estantes para mercancías sin valor, desperdicios de humanidad. Mis pobres compañeros, anónimas, reses de aquel rebaño encajonado, sufrían también, y en medio de la noche, entre ronquidos y respiraciones anhelosas, sonaba de vez en cuando algún terno sofocado, alguna imprecación, algún juramento. Si algún día se queda la pena en el pecho, tiene que ser suficiente con lo que ya he hecho. Tiene que dar con lo que hay en el fondo del alma, que es la que hoy, mañana y siempre mantiene la calma. Todo esto nos conecta con Galicia, donde han desarrollado un programa intergeneracional llamado Háblame de Inmigración, que acerca al alumnado de secundaria las experiencias de personas mayores para suplir la falta de información real sobre este tema en la sociedad actual. Se puso en contacto con nosotros una de las responsables del Centro de Mayores de la Fundación Abanca aquí en Betanzos para proponernos un proyecto que consistía en poner en relación la experiencia de los mayores de ese centro con nuestros alumnos alrededor de un tema que es el tema de la emigración. Nosotros como profesores de Ciencias Sociales trabajamos siempre ese tema de la emigración. Esta era la oportunidad de trabajar el tema de una forma viva y directa, ¿no?, con la experiencia de los mayores, ¿no? En el fondo se trata de que nuestros estudiantes
descubran una riqueza que es la que más a mano tienen, o sea, la tienen mucho más a mano que cualquier biblioteca, más a mano que cualquier internet incluso. Los mayores pueden contar esto mejor que los libros o los profesores porque lo vivieron en primera persona. Fueron ellos los protagonistas. Hace unos años, Paloma Fernández, emigrante española afincada en Francia, impulsó la Enciclopedia de los Migrantes con ayuda de la Comisión Europea. Recopiló las impresiones de cientos de inmigrantes a los que propuso enviar una misiva a alguien importante que se hubiera quedado en su lugar de origen. Recoge cartas como esta enviada desde Nantes de un inmigrante de Camboya. Hola, papá. Me acuerdo de la carta que pude enviarte hace 2 años después de mi llegada a Francia, dado que Camboya estaba cerrada a los extranjeros. 3 meses después me llegaron noticias tuyas. Me contaste cómo era la vida en el país y me enteré de que después de mi marcha, los Jemeres Rojos consideraron que nuestra familia era terrorista y os enviaron a un campo de trabajo. Privadas de alimentación, las personas tenían que sobrevivir con la naturaleza. Muchas murieron. En 1979, las tropas vietnamitas llegaron para liberaros y se cerró el campo de trabajo. Pudisteis volver a la aldea y a la casa. Por mi parte, te conté la odisea que viví cuando salí de la aldea durante el periodo de los Jemeres Rojos. Con un grupo de adultos y de jóvenes, queríamos pasar a Tailandia para reunirnos con la organización que combatía a los Jemeres Rojos. Para ello, caminamos 10 días y 10 noches en la selva. Sin embargo, esta organización no estaba estructurada. Nuestro grupo se dispersó. Una parte de él pudo regresar al país, mientras que la otra cayó acribillada por las balas de los Jemeres Rojos que vigilaban la frontera. Junto a otros, conseguí cruzar la frontera tailandesa. La policía tailandesa nos detuvo y nos metió en la cárcel porque no teníamos pasaporte. La asistencia a los refugiados de ACNUR nos envió apoyos y nos llevó a un campo de refugiados en la frontera. En dicho campo formamos grupos de resistencia con ayuda de antiguos militares y de los tailandeses para luchar a lo largo de la frontera jemer-tailandesa. Durante 3 meses luchamos, pero estábamos mal equipados y perdimos todas las batallas. Algunos siguieron resistiendo, pero la mayoría de los nuestros volvieron al campo de la ACNUR. En ese momento estaba gravemente enfermo de paludismo. Al ser refugiados, la ACNUR nos ofreció diversas posibilidades donde ir. Elegí Francia, ya que había estudiado francés en el colegio. Nos indicaron las ciudades que se habían presentado voluntarias para acoger a refugiados. En mi caso, elegí Nantes, donde me alojé en el hogar Sonacotra. En ese centro, una asistente social nos acompañaba a hacer trámites, a los cursos de francés, a buscar empleo. Me quedé allí 1 mes y después encontré un trabajo. Tras pasar por distintos episodios profesionales, conseguí formar una familia con una francesa. Tenemos 3 hijos y la vida continúa. Para un antiguo refugiado camboyano, que ahora es feliz por poder reunirse en su país una vez al año con la familia de la que vienen sus raíces. Hasta pronto, papá. Desde siempre, las mariposas y los flamencos y las golondrinas y las ballenas y los salmones viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. Eduardo Galeano recita aquí su poema Los emigrantes ahora, que nos lleva hasta nuestra postdata de hoy. La firma Bachir Sam, un joven nacido en Canarias de 28 años que emigró a Senegal en busca de sus raíces y después regresó a España para dedicarse al mundo de la interpretación. En el libro El viaje al revés cuenta su historia. Al llegar al aeropuerto me quedé mirando a todos asombrado, pues nunca había estado en un lugar así. De repente oí una voz. «Jam», exclamó una señora que venía hacia mí mientras yo la observaba inmóvil. Asentí sin entender lo que decía y fingí que todo estaba bien.
aunque no era así. Ella cogió mi maleta y nos dirigimos en taxi hacia su casa. El taxi recorrió una carretera larga y desierta en la oscuridad, hasta llegar a un pequeño pueblo. Vi arena en el suelo y me resistí a bajar del taxi por miedo. No estaba acostumbrado a ver arena en las calles. Tras varios intentos por convencerme, finalmente bajé temblando y comprendí que todo iría bien. Me di cuenta de que mi familia no aprobaría mi elección de ser actor y tuve que ocultarlo, pues son muy creyentes y tienen el estereotipo de que un buen niño debe estudiar mucho, obtener diplomas, ganar dinero, casarse, tener hijos y trabajar como empresario. Actuar se convirtió en mi única escapatoria y en la única manera de llenar ese vacío en mí. En realidad, mi permiso de residencia había expirado sin que pudiera renovarlo antes de su vencimiento. Me desesperé, lloré, me enfadé y decidí que había terminado todo para mí. Adiós, España. Bachir Sam, autor de El viaje al revés, bienvenido a Cartografías. Muchas gracias. Naciste en España, pero tu familia es de Senegal. ¿Cuál es su historia y tu historia? Así es, mis padres se conocieron en Canarias, precisamente en Las Palmas, que es de donde yo nací. Mi padre viajaba entre Nueva York y Canarias por trabajo y mi madre ella estaba en Canarias y se conocieron allí. Y nací en Las Palmas y estuve viviendo allí hasta los 8 años y de ahí me fui por primera vez a Senegal. ¿Cómo recuerdas tu infancia en Canarias? Pues una infancia muy feliz en casa. No recuerdo que me faltase de algo y estuve tranquilo, cómodo y muy a gusto. Y sí es verdad que en la calle la situación era un poco distinta, en el cole también, porque llegué a estar 1 año en la primaria. No era muy problemático, pero sí me solía pelear porque la gente se metía conmigo por mi color de piel y por temas que ya sabemos, que un niño al fin y al cabo le suelen pasar esas cosas y es como si se define como algo exótico, digamos, ¿no? No había muchos niños negros en aquella época. Así que diría bien y con sus altibajos, como cualquiera diría. En Canarias te crió una mujer española llamada Adelina, a la que le dedicas tu primer libro, escrito en formato epistolar, por cierto. Yo diría que Adelina es mi todo, ¿no? Fue mi padre y mi madre en aquella época, porque sí es verdad que yo llegué a sus brazos cuando tenía 3 meses. Mis padres se iban a divorciar y yo me acabé quedando con ella, entonces me quedé con ella desde que tenía 3 meses hasta 8 años. Solía ver a mis padres de vez en cuando, pero vivía con ella. No legalmente adoptado, pero estuve con ella. El porqué de este libro es porque siempre cuando estábamos allí en Las Palmas veíamos la televisión y en imágenes en lo que incumbe a África, que para empezar África es un continente y mucha gente se cree que África es un país y dicen África y lo juntan todo y no tiene nada que ver. Veíamos muchas imágenes de niños con hambre, de incendios, muchas guerras y tal. Y cuando yo fui a Senegal por primera vez nunca vi eso que veía en la televisión. Es decir, antes de ir tenía una imagen errónea de lo que era el país en sí. Después de valorar cómo llegué, cómo me adapté y cómo iba creciendo poco a poco, quise contarle a ella en un formato de mi yo de 8 años contándote lo que estoy viviendo para que no tengas esa preocupación de si voy a estar bien o no. Yo tuve muy claro de que iba a estar bien porque al fin y al cabo iba a ir a mi familia, es decir, a mi abuela de parte de mi madre. Pero sí es verdad que muchas veces que hablábamos por teléfono ella me preguntaba ¿y tienes hambre? ¿Has comido? Y yo sí. Y me dice, ¿en dónde estás hay incendios y guerras o no sé qué? Y yo, no hay nada de eso. Y después de valorar eso dije, igual tengo que contar mi historia en primera persona, contar qué es lo que he vivido para que se calmen. Sí que habrán cosas, pero quiero decir, no es algo muy, muy grave, ¿no? Este libro, Una carta para Adelina, es la primera parte del libro que ahora presentas, que te autoeditas, El viaje al revés. Así es. Y de hecho, en esta primera parte solo cuento cómo fue el irme, el llegarme, tener que adaptarme a costumbres distintas, es decir, mis padres son musulmanes y yo, el tiempo en el que estuve con Adelina, solía ir a la mezquita los viernes, solo una vez a la semana. Y fue llegar allí y que tenga que rezar todos los días 5 veces, eso no estaba en mi agenda ni lo tenía muy claro. Era muy de decir, ¿por qué tengo que rezar? ¿A quién le rezamos? No sé qué, no sé cuánto. Luego que llegue el Ramadán y que durante un mes no tengas que comer durante el día y solo por la noche, no lo entendía. Aparte de llegar y tener que aprender 2 idiomas a la vez,
el Wolof para poder comunicarme en casa y el francés para entender lo que se dice en la televisión y en la escuela, aparte de muchísimas cosas más. Y dije, creo que esto merece la pena contarlo para que la gente que nunca haya estado aquí, y principalmente ella, Adelina, que es mi madre, como te comenté y tal, que sepa qué es lo que se vive. Son cosas distintas, pero no complicadas, digamos, o exageradas. ¿Tú te sentías extranjero en tu país de origen? Creo que a veces te llamaban bunti. Explica a los oyentes lo que significa esta palabra. Es una expresión que se usa en París, que hay muchísima gente negra que igual nunca ha ido a África, pero que sus países son originarios sus padres son originarios de ahí, y que igual tienen esa mentalidad que la gente dice que es una mentalidad de una persona blanca. No entendí muy bien, pero te lo explico. Aquí me hacían sentir de que no era de aquí, era de allí. Y cuando a mí me toca ir allí, yo pensando, por fin voy a un sitio en el que pertenezco, porque mis padres son de aquí, pero fui y no, también me hicieron sentir de que tú no eres de aquí. Es decir, eres una persona negra, pero tu actitud, tu forma de hablar, tu forma de caminar no es nuestra. Por decirte, no perteneces. Entonces fue en aquella época muy difícil y muy confuso para mí, como un niño, ¿no? De hecho, llegaba en el cole a querer jugar y que me dijeran, no, eso no lo entiendes, es para nosotros. Y yo, vale. Y al ir creciendo poco a poco me di cuenta de que era de ambos sitios, es decir, de aquí y de allí, porque nací aquí y también me siento parte de allí, ya que he crecido allí. ¿Y cómo se crece y convive con esa sensación de ser diferente? ¿Y qué te ha aportado a ti ser diferente? A ser yo mismo y a no cambiar para tratar de encajar en algún sitio, cuando en realidad no soy de un solo sitio, soy de dos, es decir, de España y de Senegal. Ir creciendo con eso, sí es verdad que al inicio es muy frustrante, ¿no? Diciendo todo lo que hago me van a mirar o si voy a algún sitio. De hecho, recuerdo que en el colegio, siempre en el primer día solemos presentarnos y tal. Y yo en ese momento digo, cuando llegue mi turno ya, todas las miradas van a llegar hacia mí. Porque es levantarme, decir mi nombre, mi edad y dónde nací. Y digo mi nombre, mi edad, nací en Las Palmas, España, y todo el mundo ya, como si fuese el centro de atención, me miran. Y luego llegan, ay, ¿cómo es vivir en España? No sé qué tal. Y me hacen muchas preguntas desde el querer saber cómo es la vida al otro lado, ¿no? Pero luego sí es verdad que, no sé qué te comenté, que en juegos y en cosas de integración y tal, es como que no lo vas a entender. ¿Cómo es Senegal, el que no vemos en los medios de comunicación? Es un Senegal muy rico en cultura, en paisajes bonitos, en gente agradable, y esa parte, por desgracia, no se ve. Y no te enseñan que hay un buen clima, a lo mejor, que no hace tanto frío como aquí en invierno, y que hay playas, hay gente agradable, culturas, tradiciones por descubrir. Esa parte queda un poco oculta, y es en parte también lo que he querido contar en el libro. Llama la atención que muchos recursos y fábricas de Senegal están en manos de países extranjeros. Así es, y lleva sucediendo desde que tengo uso de memoria, quiero decir. Antes de que yo naciera igual existía, y creo que seguirá existiendo, como dices, el mar, el pescado. Por eso muchos jóvenes, yo he conocido a mucha gente que tiene una carrera, que acaba la universidad estando 6-7 años y que luego le cuesta encontrar un trabajo, digamos. De hecho, ese tipo de personas son quienes al final acaban arriesgando su vida en pateras y en demás cosas para una búsqueda de una oportunidad mejor. Luego decidiste regresar a España, pero te encontraste con problemas burocráticos. Yo, a pesar de haber nacido en España, no tenía la nacionalidad, tenía un NIE. Después contraté a un abogado, estuvimos viendo, como ya tenía un antiguo NIE, y conseguimos el permiso que tenía antiguamente caducado. ¿Cómo fue el reencuentro con tu antigua patria? ¿Qué Canarias encontraste? El encuentro fue bonito y triste a la vez. Bonito porque volví a ver a gente con la que estuve desde muy pequeño y pasó mucho tiempo. Y triste porque muchas cosas cambiaron. Como yo lo recordaba, yo me fui al fin y al cabo y esperaba volver y que todo fuese igual cuando han pasado 14 años, claro. Y las cosas cambiaron, había mucha gente que se había ido fuera, edificios que de pronto ya no están. Ahora donde había un restaurante hay otra cosa, otro establecimiento y bueno, pero ya que desde muy pequeño siempre he estado acostumbrado a cambios, dije, es la vida y hay que fluir, supongo que todo es para bien.
Todo lo que estamos comentando lo cuentas en tu libro, también hablas de tus primeros trabajos y de tu camino para poder dedicarte a la interpretación, tu gran pasión. Así es. Cuando llegué quería ser actor sí o sí, pero primero consideré que en Las Palmas no se podía porque es una isla. Por mucho que me guste y que estuviese al lado de mi familia y tal, es como, para dedicarte al mundillo tienes que estar en una ciudad. Y yo como recién llegué dije, antes de irme a una ciudad necesito recursos. Y de ahí me fui a Ibiza a trabajar en hostelería en verano, en hoteles para ahorrar. Y cuando se acabó el verano me fui a Barcelona a estudiar en Actúa Studio. Estuve 9 meses y también viendo poco a poco el mundillo. Y después de estar ese tiempo en Barcelona me gustó, pero era como que el catalán era una barrera, no hablaba el idioma. Sí lo entendía porque es parecido al francés, pero a la hora de yo hablar, no. Y muchas veces que ahí es donde conseguí estar. En mi primera agencia me mandaban a Madrid a hacer castings y dije, igual tengo que mudarme a Madrid. Y cuando llegó el verano hice lo mismo, me fui a Ibiza a trabajar, a orar y me vine para aquí bastante bien, la verdad. Y sí es verdad que el sector no es un sector fácil porque hay muchísima competencia y también digamos que no hay mucha diversidad en España en comparación con otros países como Francia, Estados Unidos o Inglaterra. Yo sí tengo a muchos amigos que en 3 meses pueden hacer 20 o más castings. A mí en 3 meses me va a llegar 1 o 2 castings y si hay suerte siempre te van a pedir lo mismo. ¿Hay sesgo con las nacionalidades en el sector audiovisual? ¿Os llaman siempre para hacer el mismo tipo de papeles? Así es. De hecho, yo recuerdo mi primer casting que era para una peli, llegué y yo inocente, ilusionada, y me dice la directora de casting, tienes que hablar con un acento africano. Y yo, acento africano, era la primera vez que lo escuchaba y pensé, es una broma o algo, y no, iba en serio. Yo hice lo mejor que pude, salí agobiado y me puse en YouTube a ver acento africano, no sé qué, y a ver a series que personas negras que actuaban hablaban. Y vi que era modificar 2-3 cosas, no hablar fluidamente. Y además esas personas que hacen dichos papeles son personas originarias de Guinea Ecuatorial que hablan perfectamente el español, pero que por ser negro, eres un chico negro, tienes que ser inmigrante. Eres inmigrante, has llegado en patera. Has llegado en patera, tienes que intentar vender en la calle o ser muchas cosas que igual yo como persona no he hecho, pero que sí sería un reto como personaje, pero que también hay más, ¿no? ¿Por qué no puedo aspirar a ser un médico, un profesor, un abogado o otra cosa que en verdad en la vida real sí hay, ¿no? Pero que en ficción es como que no se atreven. De hecho, lo he hablado con muchos amigos productores y directores y guionistas, pero dicen que una vez uno me puso en ejemplo, un amigo diciéndome, no, es que en España están acostumbrados a un yogur, pero que no quieren probar otro. No, me hizo un lío ahí, pero yo le he dicho que no sé por qué. Cuando en verdad creo que la ficción puede educar a la gente. Y creo que si en ficción llegasen a ver a personas negras en puestos decentes, cambiarían ese chip que tanto, digamos, les cuesta dar cuando es normal, porque en la vida real sí los hay. ¿Y se está volviendo España un país racista o es un arma política? Yo creo que España es racista. ¿Y qué pasa? Cuando tú eres racista tienes que aceptarlo y ahí dar el cambio. Pero si dices no lo soy, y lo sigues negando, lo que haces es alimentar eso que ya tienes. A mucha gente le preguntas, no soy racista, tengo un amigo negro, te van a decir. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Sabes? El hecho de que preguntes a alguien de dónde eres ya es como das a entender que tú no eres de aquí. Y que te diga, yo soy de aquí, vale, y tus padres, vale, y tus abuelos y tus bisabuelos, es como que no se hacen la idea de que tú seas una persona negra y que seas de aquí. O a veces te dicen, es que hablas muy bien. Y yo, claro, es que nací aquí y les cuesta como entender. Pero creo que también todo eso tiene que ver en la manera en la que les han educado. Porque si en casa te meten cosas en la cabeza, si sales a la calle vas a salir con eso. Pero si en la televisión cambia la narrativa y los padres y tal también hacen el esfuerzo de abrir la mente de los niños, niñas y jóvenes, creo que la cosa puede cambiar, porque todo empieza desde dentro hacia afuera. Tu libro precisamente pretende cambiar la narrativa sobre la inmigración. Así es, y creo que toco bastantes puntos en ello, por eso hice lo del volumen completo. La primera parte sí que era solo para Adelina, para contarle lo que viví, pero en el volumen completo cuento la ida, la vuelta y cosas que
que me han pasado, y quiero que la gente sepa que hay muchas cosas que uno se ha tenido que ganar y que no es que viva de las ayudas, como dice mucha gente, que los inmigrantes llegan aquí, viven de las ayudas, no hacen nada tal. No, yo, como te comenté antes, solía ir a Ibiza a trabajar por las mañanas de recepcionista y por las tardes ir a servir copas ahí con el tarde de ahorrar y luego pagarme mis estudios de interpretación o producir música y tal. Nadie me ha regalado nada, por lo cual creo que si cuento esto, la gente dirá, vale, pues esta persona igual sí que está trabajando, cotizando, pagando impuestos, por lo cual si tiene un trabajo no es que venga a quitar puestos de trabajos o que venga a vivir de ayudas. Si me contratan para un trabajo es porque tengo las aptitudes y los idiomas que han pedido y que cumplo con el perfil. Por lo cual he tocado muchos temas, estos en específico y más, para que la gente tenga una idea distinta de lo que es. ¿Has tenido muchas conversaciones con amigos de Senegal que se plantean emigrar echándose al mar en un cayuco? Es como que llegan a un punto en el que se hartan. Yo he tenido esta charla con muchísimos conocidos y claro, después de lo que te comenté antes, de estudiar varios años y no conseguir nada y estar ahí, es como que ya la ansiedad y la frustración les supera y dicen, ¡buah! La primera oportunidad que llegue ya me subo y que sea lo que tenga que ser. Pero todo con el fin de encontrar una vida mejor, aunque en ese momento no son tan conscientes de lo que se están jugando, que supone subir a una patera. Yo me he sentado con gente y les he dicho, nunca haría esto en la vida. Y mucha gente lo que me decía es, claro, es que tú has nacido allí, por lo cual te da igual, cuando no es así. Yo también he intentado volver, pero que no ha sido fácil, he tenido la cosa chunga, he sido paciente y tal, pero que también he tenido lo mío. Pero esa gente llega a un punto en el que ya no puede más. Ya no puede más y no escucha, no oye. Del día no te van a decir, me voy este día. Es como que te levantas un día y te dicen, X persona se ha ido en un cayuco y tú no sabes si va a llegar, si no va a llegar, como si se pierde el cayuco por ahí y es triste. Un compañero de clase, que era mi mejor amigo de hecho, que me apoyó cuando llegué con eso de ser un chico nuevo que viene de otro sitio a estudiar, alguien que ha estado muy presente y tal, y que íbamos creciendo, viéndonos y tal, y que pues del día al otro me dicen, se ha ido. Se ha subido a una patera para irse a Europa, no te van a decir a dónde porque no lo saben, y luego no sabes si ha llegado o no ha llegado, qué ha pasado. Es como que te quedas ahí con los recuerdos y con la mente, ¿no? Que no para de dar vueltas y decir qué será de esta persona, por qué se ha ido, por qué no me lo consultó. Y hemos tenido esta charla porque sí hablábamos de cómo era mi vida en Canarias y de cómo las personas inmigrantes viven allí, cómo vive la gente que se trata de buscar la vida sin papeles en las calles, estando en constante lucha con la poli y demás. Y es como que cuando les cuentas te dicen vale, sí, y luego es como si les entrase por unas y saliera por la otra y ya. Y es triste. Si supiera que te iría sin despedirte, no me movería de aquel lugar. Ahora te estamos escuchando cantar una canción precisamente dedicada a Adelina. Yo creo que Adelina es la España que queremos y afortunadamente hay muchas Adelinas en este país. Bachir, muchísimas gracias por sumarte a Cartografías. A ustedes por recibirme. Hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Pues con la historia de Bachir Sam llegamos al final de este viaje epistolar. Pueden escuchar todos nuestros especiales en cadenaser.com y en plataformas. En el montaje sonoro ha estado Miguel Hijosa, en el equipo Lidia Ramón, y las cartas han revivido gracias a las voces de nuestros compañeros de la redacción. A todos y a ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo viaje. Cartografías con Laura Piñero. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Drum my hair up real big, beauty queen style, high heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire.
Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know, baby, you're the best. I got that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Think I'll miss you forever. Like the stars miss the sun in the morning sky. Wait is better than never. Even if you're gone, I'm gonna try. I got that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh.